Bueno, ahora sí, arrancamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Este es el curso Análisis Estadístico. Es el segundo curso que tienen ustedes en el marco de la maestría en Ciencia de Datos. Viene antes del curso, perdón, viene después del curso de programación. Em, el campus en el que nos vamos a manejar con la suba de los materiales, etcétera, ya está habilitado. Ustedes cuando ingresan tienen el mensaje de bienvenida. Creo que no me presenté, mi nombre es Marcelo Capelletti, soy docente de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y bueno, acá tienen lo que es el mensaje de bienvenida y un link para lo que es la presentación del curso y otro link donde tienen el acceso para poder acceder, que vamos a, a respetar este link durante todas las clases. Nosotros somos el grupo 2. em, Cuando van a presentación, ahí tienen lo que es el programa del curso, los objetivos, bueno, el equipo docente y información importante que da detalles sobre el curso, que es un curso de 60 horas, modalidad virtual, va a ser sincrónico, teórico-práctico. Hombre, la pelota que tiene. Y acá aparece cómo es la evaluación, que va a ser como la mayoría de los cursos que van a ir teniendo en varias instancias, desde la participación en foros hasta la realización de cuestionarios tipo multiple choice y la entrega de un trabajo final grupal que van a tener que realizar, para lo cual, bueno, después a lo largo de las clases vamos a ir hablando, van a tener eh, un tiempo posterior a la finalización del curso como para también entregarlo. Eh, Esa sería la modalidad de aprobación del curso. Y bueno, hace un ratito habilitamos lo que es la unidad uno. Están todos los materiales. Em, Tenemos los materiales, voy a poner acá, no. Em, Dentro de lo que es probabilidad y estadística descriptiva, tienen los materiales correspondientes a la clase de hoy y la clase del miércoles. Em, Este curso se basa en 4 unidades, de las cuales, en lo posible, si seguimos el cronograma, vamos a ir viendo 2 unidades por semana, perdón, una unidad cada 2 clases, mejor dicho, una unidad por semana. Entonces son 4 semanas del curso. Tenemos, a lo largo de esas 4 semanas, vamos a ir viendo las 4 unidades. Esta primera semana, en la clase de hoy y del miércoles, vamos a ver todos los materiales que están acá, que en realidad son 2 presentaciones, 2 PDF, uno de nociones de probabilidades, el otro de estadística descriptiva, y todo lo que sigue acá son, o bien son cuadernos, notebook, que se pueden ejecutar en el Colab. Ya me imagino ya han visto este tipo de archivos. Y también archivos .csv, que son los datos. eh, los datos en forma organizada, etiquetada, como para que sirvan de ejemplos para poder correr alguno de estos notebook. Entonces, quizás después le agreguemos algún que otro material, posiblemente, a lo que es esta unidad uno, pero la vamos a subir quizás en lo que es materiales complementarios. Todo lo adicional que vayamos agregando les va a aparecer una carpeta que dice materiales complementarios. Dentro de lo que es la unidad uno, estamos haciendo una recorrida por el campus. Hay cosas que quizás a ustedes no les va a aparecer. Si son del grupo uno o el grupo 2 les aparece o no, si esto funcionará bien. Cualquier cosa me dicen. Pero, por ejemplo, a ustedes les debería aparecer, como son del grupo 2 foro de la actividad 1.2, grupo 2 Marcelo. Saben que en este momento hay otra comisión, que es el grupo uno, que la está desarrollando Ramiro, otro profesor.
Y este foro lo vamos a abrir porque es parte de una actividad, como dice acá, actividad 1.2. Y hay un glosario que también es parte de una actividad. Esas actividades están acá, tienen para ver actividades de la unidad 1. Entonces son tres actividades. Estas son las actividades de la unidad 1, que como les digo, es lo que vamos a ver hoy, más lo que vamos a ver el miércoles. Entonces, fíjense que la primera actividad es ejecutar los ejemplos resueltos. Son los ejemplos 1 a 8 que vimos recién en los cuadernos, que acompañan a las presentaciones de esta unidad. Entonces, digamos, la idea no es simplemente ejecutarlos, ahora ya saben ejecutarlos, poniéndole el play, digamos, en el Google Colab. No es simplemente ejecutarlos y ver qué funciona, sino también tratar de analizarlos, tratar de entenderlos. No sé si todos saben de programación, pero bueno, en base también a lo que pudieron ver en el curso anterior, y a lo que vayamos viendo ahora de las herramientas de probabilidades y de estadística, detenerse un tiempito y poder analizar esos códigos, a ver qué es lo que hace y a ver si le cambio esto, qué pasa, si lo hago con mis datos, porque estos están hechos con datos de ejemplos, pero qué pasa si quiero usar esto mismo pero con datos míos, me sirve, qué tengo que hacer, cómo los leo. Entonces todo eso está bueno, tomarse un tiempo, tratar de verlo en la semana. Cualquier cosa, ¿no? Lo consultan acá o a través de los foros de consulta que hay, lo pueden también plantear. Y desde ya los foros son libres como para que la duda que tenga alguno de ustedes también la pueda responder otro de ustedes. Que bueno, así que la actividad 1.1 se basa en eso, ejecutar estos archivos, estos cuadernos que corresponden a la unidad 1. La actividad 1.2 es buscar en la web datos de su interés, que también pueden ser datos propios, y describir algunas de las variables que vayamos viendo. Esto ya no sé si vamos a llegar a ver hoy, sino el miércoles. Variables tipo histogramas, diagrama de caja, qqplot, etc. Entonces la idea es comentar en el foro, eh, en máximo 50 palabras, de qué se trata, por qué ese gráfico, qué nos representa, y por favor elijan uno solo, sean breves, respeten las 50 palabras, porque a veces se exageran. Y la idea es que también que todos podamos leer lo que pusieron cada uno. Y esa es parte de la actividad. Todo esto que estoy diciendo es parte de la evaluación final del curso. Después hacemos un Excel, un CSV, y decimos, a ver, esta persona de todas estas actividades, esta la hizo, esta no la hizo. Entonces, todo esto suma. Eh, Obviamente, esta 1.1 no vamos a poder saber si la ejecutaron, si se tomaron ese tiempo que decimos, pero algunas sí. También lo de la actividad 1.3, que es la participación en el glosario de probabilidades estadísticas descriptivas, que, digamos, tiene por finalidad, bueno, leer un poco los materiales que vamos a subir y elegir alguna palabra, algún término que les resulte interesante y ponerlo, ese término, buscar una definición y escribirlo en el glosario. Ahora yo después voy a mostrar cómo es el glosario. Ya hay un ejemplo, el ejemplo muestra. Entonces, en lo posible, escribir la definición con no más de 150 palabras y indicar la fuente de donde lo sacaron esa definición. Em, y bueno, con eso vamos a ir completando la- el glosario del curso. Bueno, esas serían las actividades de esta primera unidad. Después, a medida que vayamos avanzando con el curso la semana próxima, habrán otro tipo de actividades en la unidad 2 y así siguiendo. Entonces, volviendo acá.
unidad uno. Fíjense que acá ya deberían tener habilitado lo que es el glosario de probabilidades estadísticas descriptivas. Entonces, cuando ingresan, es muy fácil esto. Acá hay una opción que dice añadir entrada. Y ustedes ya pueden ver esta que aparecía de ejemplo. Muestra, que es una muestra, grupo de individuos extraídos aleatoriamente de la población de estudio, etcétera, etcétera. Fuente, diccionario y acá el link. Entonces, algo así es lo que se espera que ustedes, digamos, también aporten a lo que es el glosario, que uno puede, en este caso estoy viendo todas, pero podría ver específicamente, a ver, me interesa con la letra E y está vacío, no hay entradas en esta letra, con la J tampoco, pero con la M sí, que es la muestra que pusimos recién. Así que si no ponemos todas y acá en un momento van a aparecer seguramente por orden alfabético. Bueno, es la actividad 1.3, de eso se trata. Y volviendo acá a la unidad uno, después, bueno, va a haber un espacio de consulta que ya estaría disponible. Lo que sí, estos foros, si uno no los abre, ustedes no pueden habilitarlos. Lo que voy a hacer ahora es habilitarlo. Eh, espacio de consulta. Pueden responder, pueden responder este mensaje para realizar la consulta. Ahí lo envié al foro y ya ahora, cualquier duda, ponen responder. Tienen que ingresar al mensaje y acá ponen responder y ya le quedó habilitado el foro de consulta. Bien. em, Eso es más o menos lo que quería mostrar del recorrido por el campus. Después el resto de las unidades van a tener casi el mismo formato. ¿Alguna duda antes de comenzar en sí con los temas del curso? ¿Algún comentario? Algo? A ver, somos 24, 23. Ah, ahí levantaron la mano, Carlos. Mm. Hola, ¿cómo va, compañero? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Primero, la consulta es la siguiente. ¿Vamos a programar acá o ver más cosas teóricas? Eh, Vamos a ver cosas teóricas, vamos a ver cosas prácticas, vamos a ver muchos ejemplos en notebooks, en esos cuadernos de Colab. Ejemplos que nosotros les vamos a pasar y que la idea es que ustedes puedan no solo ver qué es lo que hace, sino también poder meter mano y poder adaptarlos a sus propios intereses. Esa sería la idea. Si nosotros les pasamos un ejemplo, un cuaderno con, no sé, distintos análisis estadísticos de un dataset genérico, bueno, que puedan replicar eso, pero con algo de su interés. Eh, ¿Eso significa programar de cero? No. Hoy en día no se programa de cero, esa es la verdad. Hay que saber cómo, digamos, entender el código, qué es lo que está, qué librerías estamos usando, qué clases, qué funciones. Sé que ya vieron algo de librerías, por lo que hablé con Cristian, sobre todo la librería Pandas, la librería NumPy. Podemos volver a repetir algo de eso. No, digamos, no es un curso donde vamos a expandirnos o a detenernos demasiado en la parte de programación, pero sí la vamos a ver. Em,
combinado Sí, sí. obviamente con temas teóricos, que algo también hay que ver y recordar. ¿Vos por qué lo preguntabas? Para saber yo, porque ¿te gusta la programación o porque la esquivas? Ah, De chuma, porque generalmente siempre que estudié estadística era lápiz y papel, eh, nada más. Por eso. eh, Sí, lápiz, papel, tablas. Hoy en día, por suerte, podemos independizarnos de las tablas y aprovechar digamos, la capacidad de cálculo de estas herramientas. Quizás Muchas gracias. concentrarnos más en los resultados. Sí, no, de nada. Gabriela, Hola, buenas tardes. Capaz que ya lo dijeron, pero tardé un cachito en entrar hasta que la pegué en el link. Yo quería saber si hay alguna otra bibliografía, porque acá veo, por ejemplo, en esta definición de muestra, dice Diccionario Estadístico Online, y acá estuve chusmeando el material que son los PDFs. Nosotros si sacamos una definición para poner, indicamos de dónde es, aunque no sé si tenemos por ahí algún libro de cabecera o algún sí, link. eso de la palabra muestra recién, que estaba la fuente, da un ejemplo. Eso creo que lo sacamos de algún que otro la alumno. factura, No, no es una bibliografía no la específica factura, recomendada por el curso. es, Era un ejemplo, justamente era una muestra, usando la palabra muestra, pero como, de... Hay micrófono abierto. A ver. Em, Era una muestra de lo que uno debería hacer, digamos, pero no es que es una bibliografía o una página de referencia del curso. Em, ah, ahí está. Em, sí, bibliografía hay, después les vamos a compartir. Les vamos a compartir, está no sé si, quizás no lo pusimos todavía, pero bueno, nos quedó pendiente. El Montgomery, por ejemplo, es uno de los libros clásicos típicos de estadística. Hay muchos libros de estadística ya incorporando herramientas de lenguajes como R, lenguajes como Python. Originalmente, no, sí, hasta el año pasado, este mismo curso se daba en R, o sea, todos los ejemplos estaban en lenguaje R, que es un lenguaje también de libre acceso, muy potente en estadística y cada vez más en inteligencia artificial también. Pero bueno, decidimos pasar todo a Python. Quien esté interesado, quien conozca R y quiera hacer cosas en R, nos dice y lo puede hacer. No es obligación, digamos, que cuando haya que hacer algo, hacerlo en Python. Eso también vale bien la aclaración. Pero sí, después vamos a subir bibliografía. Bien. Eh, bueno, entonces arranquemos con lo que es la teoría, que bueno, hay que dar algo de teoría. Em, Como les decía, son 4 unidades. Todo el curso son 4 unidades. Vamos a ir tratando de llevar una unidad por semana. Esta primera semana es nociones de probabilidad estadística descriptiva. La semana próxima, test de hipótesis. Luego regresión y estadística no paramétrica. Em, este último tema es bastante corto, con lo cual en una clase lo vamos a poder ver, porque esa semana nos toca un feriado, la semana del 25 de mayo. Entonces, digamos, vamos a necesitar repasar algunos conceptos de probabilidad, de distribuciones de probabilidad. No sé qué tan fresco lo tienen, me imagino que alguna vez lo han visto, también la parte de estadística descriptiva. Pero bueno, no viene mal un repaso, porque también otros años este curso
arrancábamos en test de hipótesis y veíamos que costaba quizás sin tener una introducción o un recuerdo de ciertos temas. Entonces nos fuimos adaptando también a las necesidades. Armamos toda una unidad sobre estos temas. Em, bueno, esto es lo que vamos a ver en esta primera parte: probabilidades y distribuciones, distribuciones de probabilidad discretas, continuas, cuantiles. Entonces, em, arranquemos. Em, no, algo acá que me molesta en la pantalla. A ver. Em, ¿Por qué la estadística, digamos? ¿Por qué en esta maestría en ciencia de datos que están ustedes empezando, tienen que tener un curso de estadística? Em, ¿Qué es la estadística? Entonces, la estadística podemos pensarla como la disciplina, la ciencia, que se encarga de recolectar, de analizar, de interpretar y presentar los datos, y se la divide generalmente en dos tipos de estadística: lo que es la de estadística descriptiva, que la vamos a ver en la segunda parte de esta unidad, que es la que resume los datos. Por ejemplo, se recordarán hablar de la media, la mediana, desviación estándar, hablar de histogramas. Eso como nos presenta un resumen de los datos. Esa es la estadística descriptiva. Pero la estadística descriptiva no saca ninguna conclusión acerca de los datos. No infiere nada. Y por otro lado, justamente está la estadística inferencial, que, dada una población, que la población sería el conjunto completo del sistema que uno está analizando, eh, dado esa población, muchas veces es imposible poder analizar el conjunto completo, a todos los individuos completos. Entonces necesitamos estudiar un subconjunto representativo de esa población. Y eso es justamente lo que llamamos muestra, que ya veníamos hablando de esa palabra, muestra. Entonces, generalmente los estudios están basados en estudiar esa muestra y a partir de esa muestra poder sacar conclusiones, poder inferir cosas de toda la población completa. Entonces, hay muchos conceptos de estadística que se basan en eso, en a partir de la muestra poder realizar, por ejemplo, test de hipótesis, intervalos de confianza, modelos de regresión, para luego, como decíamos, poder sacar conclusiones de la población completa. Por otro lado, em, la ciencia de datos está basado en algunos pilares fundamentales. Obviamente la programación, la ciencia de datos requiere de la programación, em, de los modelos de Machine Learning, que van a haber muchos durante la maestría, em, y también de la estadística. La estadística, bueno, y de los datos. Obviamente los datos es una de las principales cuestiones que se necesitan. Sin datos directamente no podríamos hacer ningún análisis. Pero la estadística, quiero decir, es una herramienta eh, fundamental para lo que es la ciencia de datos. Entonces, con esto espero haberlos convencido de que esta materia de este curso era necesario para poder continuar luego con los cursos ya más específicos de la maestría. Entonces, ¿dónde está? Bueno, algunas definiciones, algunas fuimos mencionando recién. Población sería la totalidad de las observaciones en las cuales se tiene cierto interés. Cuando tenemos un sistema bajo estudio, bueno, es la totalidad de las observaciones, se llama población o universo. Un individuo es cada uno de los elementos de la población, una muestra es un subconjunto de esas observaciones, y en particular nos interesa que la muestra sea aleatoria.
O sea que los elementos son elegidos al azar, por lo tanto van a tener una cierta probabilidad de resultar elegidos. Y vamos a hablar de variable aleatoria. Entonces, una variable aleatoria es una función que asigna un número numérico, un valor numérico, al resultado de un experimento aleatorio. Bueno, esto es lo que mencionamos antes. La estadística se divide en dos grandes ramas, descriptiva e inferencial. ¿Cómo se relaciona la estadística con las aplicaciones en IA? La estadística nos permite entender la estructura y variabilidad de los datos, seleccionar cuáles de todas las variables que tenemos son las más relevantes respecto a la variable objetivo que vamos a querer estudiar, evaluar el rendimiento y la validez de los modelos, o sea, a partir de diferentes tipos de métricas, interpretar el tema de la interpretabilidad de los modelos y poder realizar, bueno, predicciones y toma de decisiones en base a los resultados. Bien, entonces empecemos por esto, digamos, es a modo de repaso. Es- Sabemos que en la maestría en ciencia de datos, ustedes vienen, digamos, el perfil de cada uno de ustedes puede llegar a ser bastante distinto. Entonces es un curso heterogéneo. No todos vienen de la rama de informática, no todos vienen de la rama de exactas. Eh, entonces, em, esto no viene mal poder repasarlo. Entonces, como decíamos antes, la inferencia estadística es una parte de la estadística que incluye métodos y técnicas que permiten inducir, o sea, inferir el comportamiento de una determinada población a partir del estudio de una muestra. Y todo en términos de probabilidades. ¿Qué es la probabilidad? Es el estudio de la aleatoriedad, o sea, cualquier situación donde podría ocurrir uno de varios casos posibles. En términos formales, la probabilidad de que suceda un evento A va a ser un número real que está entre 0 y 1, que vamos a decir que la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de que ocurra ese evento A, es igual a C. Si ese C, que está entre 0 y 1, es igual a 0, ese evento nunca va a ocurrir. Si ese C es igual a 1, ese evento ocurre siempre. Cuando estudiamos problemas desde el punto de vista probabilístico, vamos a hablar de variables aleatorias. Variable aleatoria la vamos a escribir con mayúscula y ya hemos mencionado que es una función que asocia valores numéricos a los resultados de un experimento aleatorio. Entonces las variables aleatorias pueden ser discretas o pueden ser continuas. Eh, las discretas se caracterizan por su función de probabilidad puntual, FPP, las vamos a llamar, y vamos a decir que es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a un dado número. XY puede ser 3, puede ser 5. Em, Se usa la variable aleatoria discreta, después vamos a ver algunos ejemplos, para justamente los casos en los que la variable no toma un número continuo o cualquier valor, sino que toma un número finito de valores. Acá algunos ejemplos de variables aleatorias discretas: la distribución binomial, geométrica, Poisson. Ahora vamos a recordar algunos ejemplos de cada uno. Por el contrario, las variables aleatorias continuas se caracterizan por una función de densidad de probabilidad, vamos a definirla como f de p, y las vamos a denotar como f de x. F de x minúscula, f minúscula, eh, sería la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua. Y entre las variables aleatorias continuas más conocidas tenemos la uniforme, la normal o gaussiana, chi cuadrado y alguna otra que vamos a ver. En general, no nos va a interesar la probabilidad en un punto específico, sino en un intervalo, en un rango de valores
Entonces, si quisiéramos calcular cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que un cierto número, un cierto x pequeño, em, entonces lo que tenemos que usar es lo que se conoce como función de distribución acumulada FDA. Esta FDA, esta definición, es la misma, ya sea la variable aleatoria discreta o la variable aleatoria continua. La definición es la misma. Ahora, después cómo se calcula sí es diferente. En un caso se va a usar una sumatoria, en otro caso se va a usar una integral. Entonces, ¿qué es lo que estamos, qué nos da esta f mayúscula de x? La probabilidad de que la variable aleatoria x que estemos analizando sea menor o igual que este número. Por ejemplo, f mayúscula de 3 es la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Bien, otros conceptos, términos importantes que van a aparecer son la esperanza y la varianza de variables aleatorias. Entonces, cada variable aleatoria tiene asociada estos dos números. Son números, esperanza y varianza. La esperanza es el valor esperado o la media que nos dice dónde está el centro o el valor más esperado de la distribución. Mientras que la varianza nos da una idea de la dispersión, qué tan alejados, qué tan dispersos están los valores respecto de ese valor esperado, respecto de la media. Hay cada uno de estos términos, esperanza E de x y varianza B de x, cumple con varias propiedades. Acá no queremos abrumarlos con todo esto, pero solo mencionar que la esperanza de una constante es la constante. Todo esto se puede demostrar, no lo vamos a ver en detalle. Que la esperanza de la constante por una variable aleatoria, la constante sale afuera, la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. Y que si tenemos dos variables aleatorias independientes entre sí, la esperanza de un producto es el producto de las esperanzas. Por el contrario, la varianza cumple otras propiedades, que la varianza de una constante es cero, em, y que si x e y son independientes, tenemos estas relaciones. Siempre la varianza, tanto de una suma como de una resta de dos variables aleatorias, siempre va a ser la suma por separado de esas varianzas. Bueno, pasemos ahora a analizar distribuciones de probabilidad discreta, em, las habíamos definido como f de xy igual a p de i. Em, Dijimos acá que las íbamos a denotar de esta manera, la probabilidad de que x, una variable aleatoria x, sea igual a un dado número. Entonces, una distribución de probabilidad discreta es aquella distribución en la que intervienen las probabilidades de una variable aleatoria discreta. Esa variable aleatoria discreta, justamente como su nombre lo indica, puede tomar solo ciertos valores, un número finito de valores, no un continuo. Em, y tiene que cumplir estas tres condiciones. Em, por ejemplo, para una distribución de probabilidad discreta, le vamos a asociar cada valor de la variable aleatoria discreta, representado por xy, a un valor de probabilidad representado por f de xy, que lo podemos llamar p sub i. Ese valor de probabilidad es un valor entre 0 y 1. Entonces, la primera condición nos dice que esa probabilidad asociada a cada xy es mayor o igual que 0. De eso no hay duda. La probabilidad mayor o igual que 0. También podríamos decir menor o igual que 1. Mayor o igual que 0. Después lo que sabemos es que la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. De todos los valores que va a tomar esa variable aleatoria discreta,
cuando lo sumemos a las probabilidades para cada uno de esos valores, nos va a dar 1. Eso es lo que nos dice la condición 2. Bueno, y la condición 3 era la definición. F de xy representa la probabilidad de que la variable aleatoria de x sea igual a xy. Entonces, esto es válido para cualquier distribución de probabilidad discreta. Habíamos mencionado algunos ejemplos. ¿Y qué pasa con la FDA? La que dijimos que en general no nos interesa en un punto, sino en un rango de valores, esta F mayúscula, que era la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que un dado número. Entonces, si por ejemplo decimos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, tenemos este gráfico que está acá, nos va a servir de ejemplo. Tenemos una distribución de probabilidades, esta sería nuestra f de x chiquita. Vale, la probabilidad que x sea un 1 es un medio, que x sea 2 es un cuarto, que x sea 3 es un octavo, y así siguiendo. Que x sea cuarto, sea un 4 es 1/16. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, vamos a estar considerando lo que pasó en 3 más lo que pasó en 2 más lo que pasó en 1. O sea, es una sumatoria de los x sub i hasta 3, incluyendo al 3, de las probabilidades. Eso es lo que nos da f mayúscula de 3, la f acumulada en 3. Un medio más un cuarto más un octavo. Y debería coincidir con lo que tenemos acá. Este valor que está acá nos, nos da esa suma, un medio más un cuarto más un octavo. Si quisiéramos calcular solo hasta 1, nos da un medio, que es lo que tenemos acá. Si quisiéramos calcular solo hasta 2, tenemos que sumar el de 1 más 2. Un medio más un cuarto, que es 3 cuartos, y así siguiendo. En definitiva, lo que vamos a encontrar es que em, esto va a ser siempre un tipo escalera, un tipo un escalón, va a ir subiendo. Por eso se dice acumulada. Es la función de distribución acumulada. Y si tomamos todo el intervalo completo, debiera terminar en 1. Por esta condición 2, la sumatoria de todos los casos, de todas las probabilidades, para todos los x, tiene que valer 1. O sea, esto terminaría en la línea punteada de 1. ¿Qué pasa con la esperanza y la varianza de las probabilidades, de la distribución de probabilidad discreta? Bueno, se calcula de esta manera. Se calcula con una sumatoria de x por f de x. Em, y la varianza tiene esta otra expresión, un poquito más fea, está relacionada con la esperanza, la varianza. Fíjense que la esperanza la llamamos e de x y también la llamamos con la letra griega mu. Muchas veces vamos a después ya terminar usando mu, pero bueno, recuerden que viene la definición de la esperanza de x. Y la varianza la llamamos con la letra griega sigma y la varianza la escribimos como sigma al cuadrado. Esa sería la varianza. Em, que depende de mu, depende de la esperanza. Y otro parámetro muy importante, porque a veces hablamos de varianza, pero a veces hablamos de desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar de la variable aleatoria x. O sea, el sigma. Directamente cuando hablemos de sigma, es la raíz cuadrada de la varianza, es la desviación estándar. Muchas veces es más usada o es muy útil porque tiene las mismas unidades que la variable original, que x. Si x, por ejemplo, está en grados centígrados, son temperaturas que estoy midiendo, sigma va a estar en grados centígrados. Lo mismo que mu, mu va a estar en grados centígrados. Mientras que la varianza va a estar en grados centígrados al cuadrado. Entonces, muchas veces es más útil trabajar con desviación estándar que con varianza. Bueno, ahora pasemos a analizar algunas distribuciones de probabilidad discretas. Por ejemplo, la distribución binomial. La distribución binomial
tiene que ver con el análisis de casos en los que tenemos experimentos con dos posibles resultados, que podríamos llamar éxito o fracaso, entre comillas, y son conocidos como ensayos de Bernoulli. Entonces, la distribución binomial se basa en ensayos de Bernoulli, son experimentos independientes, son dicotómicos, o sea que tienen son binarios, o es una cosa o es otra. Y la podemos representar de esta manera. Si x es una variable aleatoria discreta con distribución binomial, decimos que x tiene este simbolito, el aproximado, distribución binomial, con parámetros n y p. ¿Qué son n? ¿O qué es n? El número total de los experimentos que hicimos. Y p es la probabilidad de éxito de cada experimento. Entonces, uno menos p sería la probabilidad de fracaso de cada experimento. Entonces, ¿dónde podemos aplicar esto o cuándo podemos decir que un experimento tiene la forma de distribución perdón, distribución binomial? Acá vemos un ejemplo. Número de veces que sale cara al lanzar una moneda 25 veces es una distribución binomial. N es la cantidad de veces que tiré la moneda, la cantidad de veces que repetimos el experimento, en este caso 25. P es la probabilidad de que salga cara, la probabilidad de éxito. Si mi éxito es que salga cara y mi fracaso es que salga seca, o cruz, el número de veces que sale cara sería mi éxito. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, si la moneda no tiene trampa, debería existir la misma probabilidad que salga cara o seca. Entonces, la probabilidad va a ser 0,5 y n va a ser 25, dijimos. Bueno, en base a este n y en base a este p, es que podemos calcular varios de los parámetros que mencionamos antes. Entonces, la función de probabilidad puntual, la FPP, tiene esta expresión eh, que depende de n y de x, p a la x, 1 menos p a la n menos x. P es el valor que dijimos recién, 0,5, n es 25, x es el x que querramos poner, que a ver cuántas veces, cuál es la probabilidad de que salgan 5 caras. Entonces, bueno, de acá podemos calcular. Podemos calcular la FDA, la función de distribución acumulada. También va a depender de sumatorias. Y de este término, que no lo mencioné, este término se llama combinatoria, que tiene esta expresión, donde este signo de admiración significa factorial, n factorial o x factorial. ¿Qué es el factorial? Por ejemplo, el factorial de x es multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por x. El factorial de 3 es 1 por 2 por 3. Bueno, son cosas que antiguamente llevaba su tiempo, tenía sus dificultades. Hoy en día vamos a ver que con una o dos líneas de código ya todo esto está resuelto. Pero obviamente hay que importar las librerías adecuadas y usar las funciones correspondientes. Bueno, entonces vimos la FPP, la FDA y la esperanza y la varianza de una distribución binomial. Esto puede demostrarse, por eso no nos vamos a meter en detalle, puede demostrarse que la esperanza y la varianza de una distribución binomial, perdón, la esperanza es n por p y la varianza n por p por la probabilidad de fracaso, 1 menos p. Em, Antes de pasar a la geométrica, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo de distribución binomial? No estoy viendo acá. La, la moneda, ¿no? Tiraron una moneda. Ese es el que estaba en el PowerPoint, Ah, no vale, no hagan trampa. Sí, cualquier cosa con dos resultados. Por ejemplo, no sé, contás cantidad de algo discreto, como pantalones que están rotos o que están enteros en un lote, Muy bien. por ejemplo. Artículos defectuosos o no defectuosos. Muy bien.
Eh, bien, bueno, pasemos ahora a la distribución de, se llama geométrica. La distribución geométrica también se basa en experimentos de Bernoulli, que son esos experimentos éxito o fracaso. La diferencia es que ahora no vamos a tener conocida la cantidad de experimentos que vamos a realizar, sino que vamos a realizar el experimento hasta que ocurra por primera vez algo, hasta tener el primer éxito. Entonces podemos tardar un experimento o 100, 1000, etcétera. Acá hay un ejemplo. Número de llamadas telefónicas que realizo hasta que alguien atienda. Es una distribución geométrica. Por ejemplo, si soy de una compañía que estoy haciendo alguna encuesta o vendiendo alguna promoción, llamo y nadie me atiende porque le aparece número posible spam. Entonces, bueno, esa es una distribución geométrica, la cantidad de llamadas que hago hasta que la primera persona caiga y me atienda. Em, ¿Qué parámetros están? A diferencia de la binomial, solo el P, solo la probabilidad de éxito. No sabemos el N, es desconocido. Y la probabilidad de éxito es algo que deberíamos, bueno, saber de antemano como para poder después usarla en los datos. Em, entonces tenemos que en el caso de la distribución geométrica, la función de probabilidad puntual FPP tiene esta expresión, es un poquito más simple que el caso binomial. La FDA tiene esta otra expresión, la esperanza es 1/P y la varianza 1 menos P, la probabilidad de fracaso sobre P al cuadrado. Bueno, em, otra distribución con, digamos, el caso discreto, de probabilidad discreta, es la distribución de Poisson. La distribución de Poisson, a diferencia de las anteriores, se basa en el tiempo, o sea, cuántas veces ocurre algo en un periodo de tiempo determinado. Y bueno, justamente sirve para modelizar variables aleatorias que describen eso, fenómenos que ocurren en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, la cantidad de autos que pasan por un peaje en una hora o en un cierto intervalo de tiempo es una distribución de Poisson. Otro ejemplo podría ser la cantidad de correos spam que recibimos en una semana. O sea, lo que tiene que haber es la cantidad de algo que transcurre o que pasa en un cierto periodo. La distribución de Poisson depende de un parámetro llamado lambda, que es el número de veces que se espera que ocurra el evento en ese intervalo dado. A partir de ese lambda es que podemos calcular luego la esperanza, la varianza, la FDA, la FPP, y tienen esta expresión. La función de distribución de Poisson, e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial, para poder calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a 1000. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que 1000 autos pasen por el peaje en una hora? Em, la función, bueno, la FDA y la esperanza, esta distribución tiene la curiosidad que puede mostrarse que la esperanza y la varianza son igual a lambda, son iguales entre sí. La esperanza es igual a la varianza igual a lambda. Y acá empezamos con lo que es el ejemplo uno. Yo acá estoy mostrando solo los resultados, los gráficos. Después vamos a analizar un poquito el código, aunque eso es parte de la actividad 1.1 que ustedes lo vayan ejecutando, pero bueno, algo vamos a ir viendo. Entonces tenemos en los tres gráficos de arriba la función de probabilidad puntual, lo que llamamos FPP. En el primer caso de la binomial, geométrica y Poisson a la derecha. Entonces, esta es la distribución que nos genera en Python, generando datos aleatorios con esta distribución. Nosotros le pedimos a Python, eh, después vamos a ver el código. A ver, quiero generar
tanta cantidad de datos aleatorios, pero que tengan la distribución binomial o geométrica o Poisson. Entonces después le pido que lo grafique y me da algo así. Entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando calcula, los de arriba son las FPP y los de abajo son la distribución acumulada, la función de distribución acumulada, la FDA. ¿Qué características tienen las FDA? Todas arrancan en cero y todas finalizan en uno. Algunas más rápidas, otras más lentas, pero van a finalizar en uno. Pues se acuerdan que la sumatoria de cero a infinito era igual a uno. Y todas suben de forma escalonada. Ya les digo, con una pendiente más grande, una pendiente más chica, pero tienen esta forma. Que sale de acá, de ir sumando puntito a puntito y armamos el escalón. Más otro puntito, el otro escalón, y así siguiendo. Bueno, ese es el ejemplo uno del cuaderno. Consulta. ¿Sí? Lo que conocemos como distribución de Gauss, campana de Gauss, ¿es lo mismo de la distribución Poisson? Mirá, buena pregunta. Tiene la forma de una campana de Gauss. Sí, por eso Eh, entiendo. La distribución es casi sí, que perfecta, tipo campana de Gauss, pero no sé si es la misma sí. distribución Poisson y quizá la No, conozco de otra no, forma. no es la misma. Sí, habría que ver cuántos puntos estamos considerando acá. Pero en este caso parece una campana gaussiana. Así que em, Pero no son las mismas, al fin. no, 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 no son las ok, mismas distribuciones, son diferentes. ok. Pero buena acotación. Em, bueno, y pasemos ahora a analizar lo que son las distribuciones de probabilidad continuas. Ya vimos las discretas. Entonces tenemos, digamos, repitiendo el análisis, la diferencia fundamental es que una variable aleatoria continua sí puede tomar cualquier valor. O sea, no está limitada a un número finito de valores, sino que puede tomar cualquier valor, inclusive si estamos dentro de un intervalo, por ejemplo, que nuestra variable está entre 0 y 5, también puede tomar cualquier valor, 0,1, 0,2, 0,003. Entonces, infinitos valores en cualquier intervalo. Eso hace que ya no sea útil trabajar con sumatorias, sería imposible porque tenemos infinitos valores, y tengamos que trabajar justamente lo que se conoce como integrales. Entonces, no sé si todos vienen del área de exactas que han visto integrales, pero este símbolo que está acá es una integral, en este caso entre menos infinito y más infinito, de la función f de x, que no es otra cosa, que la interpretación sería como el área bajo la curva de f de x. Podemos dibujar a la función f de x y calculamos el área, o si calculáramos el área bajo la curva de f de x entre menos infinito y más infinito, nos va a dar el resultado de esta integral. Que acá, como calculamos entre menos infinito y más infinito, esa integral nos tiene que dar uno. Ese área completa nos tiene que dar uno. Porque es la suma de todas las probabilidades de esos infinitos puntos, nos tiene que dar uno. Básicamente una integral son infinitas sumas. Así que es lo que estamos aplicando. Y lo mismo, las probabilidades tienen que ser mayores o iguales que cero. Entonces, ¿qué pasa si quisiéramos, en lugar de entre menos infinito y más infinito, claro, acá me faltaba algo, estaba cortada más que me faltaba la condición 3. ¿Qué pasa si en lugar de hacer entre menos infinito y más infinito, quiero saber cuál es la probabilidad en un intervalo A y B? Entonces, lo mismo, en lugar de usar sumatorias, ahora uso integrales, em, pero en lugar de integrar entre menos infinito y más infinito, integro entre A y B. O sea, lo que me va a dar esta integral es el área bajo la curva de la función f de x entre los valores de A y de B. Eso es equivalente a la probabilidad de que la variable aleatoria x esté en ese intervalo entre A y B.
Entonces, a su vez, la FDA acumulada, si yo no quisiera, como está acá en un intervalo A y B, yo quiero la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada solo me da esta parte de acá, la probabilidad de que X sea menor o igual que un número. La probabilidad de que X, esa es la definición. La probabilidad de que X sea menor o igual que un número. X pequeño. Bueno, calculo la integral entre menos infinito y ese número pequeño, X, de la variable. Acá le pusimos u para no confundir con esta X, hay un cambio de variable. Em, pero en definitiva, la diferencia entre la parte discreta y la parte continua es que en un caso trabajamos con sumatorias, aparecen en la fórmula y acá con integrales directamente. Entonces, como decíamos, calcular la FDA en 8 es lo mismo que, o lo que estamos queriendo es calcular la probabilidad de que nuestra variable x sea menor o igual que 8, es lo mismo que calcular el área bajo la curva desde 8 hasta menos infinito. Bien, lo mismo que hicimos antes se puede calcular o podemos tener expresiones para calcular la esperanza y la varianza, en este caso una variable continua, y como decíamos recién, ya no aparecen las sumatorias, sino integrales. Pero la idea es similar. Y esto va a ser más fácil o más difícil dependiendo de cómo sea esta función para poder resolver. Igual no nos va a interesar resolver integrales. Eh, lo mismo la varianza. Fíjense que ya tiene expresiones también complicadas. Em, y lo mismo que antes, muchas veces en lugar de varianza nos va a servir más trabajar con la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entre los ejemplos de distribuciones aleatorias, distribuciones de probabilidad continuas, tenemos la distribución uniforme, que es una distribución que nos va a interesar em, en un intervalo, en un cierto intervalo, tenemos que cualquier valor tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, en un intervalo, por ejemplo, entre 1 y 5, todos los valores entre 1 y 5 tienen la probabilidad de ocurrir P. Ya vamos a ver que ese P no puede ser cualquier valor, porque tiene que cumplirse lo anterior, tiene que cumplirse estas dos condiciones, que la integral entre menos infinito y más infinito sea 1. Entonces, si solo está definida entre 1 y 5, la integral entre 1 y 5 tiene que ser 1. Entonces, si una variable tiene distribución uniformes, se la escribe de esta manera, se la representa de esta manera. Si vemos esto, implica que la variable aleatoria x tiene distribución uniforme en el intervalo a b. A es más chico que b. Y significa que la probabilidad es la misma para todos los valores entre a y b. Entonces, como tienen que cumplir esas condiciones anteriores, la función de densidad de probabilidad f de p no queda otra que sea esta. 1 sobre b menos a. Esa probabilidad constante que toma en todos los valores entre a y b tiene que ser este valor, no puede ser cualquiera. Entonces, si el intervalo está entre 1 y 5, el valor de la probabilidad tiene que ser 1 sobre 5 menos 1, un cuarto. O sea, el valor va a ser un cuarto. Em, y la FDA toma estos otros valores. 0 si es menor que el extremo izquierdo, 1 si es mayor o igual que el extremo derecho, y este otro valor que va a depender de x si está entre a y b. Fíjense que en b coincide. Si yo reemplazo x por b, me queda b menos a sobre b menos a que vale 1. Así que acá podría poner un menor igual. Y en a también coincide, porque si pongo reemplazo x por a menos a es 0. Así que también coincide. Y como habíamos visto, en las curvas de las FDA de discretas, arrancan en 0 y finalizan en 1. Y en el caso de la uniforme, la esperanza eh, puede demostrarse que es la suma de los extremos de los intervalos dividido 2 y la varianza tiene esta otra expresión. Bien,
Y pasemos ahora a la distribución que recién mencionábamos, que es la distribución normal o distribución gaussiana, que es una de las, si no es la más importante de todas las distribuciones, sin dudas. Se conoce como distribución normal o distribución gaussiana. Tiene esa forma característica de la campana de Gauss, su, su distribución, que es simétrica respecto a la media, que es más angosta o más ancha dependiendo de su dispersión, de su varianza. Entonces, simplemente observando un gráfico de la distribución, cuando es una distribución normal, uno puede sacar muchas conclusiones. Y es la más importante por dos cuestiones. Primero, porque nos permite modelizar un montón de fenómenos. Acá hay algunos ejemplos: estatura de los alumnos de un curso, número de piezas defectuosas producidas en una fábrica durante un día, peso de frutas de una misma variedad. Bueno, y así podríamos enumerar un montón de situaciones donde uno podría em, pensar y ver que esa variable tiene distribución normal. Pero también hay una segunda cuestión por la cual consideramos que es la más importante de todas. Y es por lo que nos dice el teorema del límite central, que bajo ciertas condiciones, cualquiera de las otras distribuciones que vimos, la uniforme, que era continua, pero también las discretas, la de Poisson, la binomial, la geométrica, bajo ciertas condiciones, pueden aproximarse por la distribución normal. Entonces, simplemente analizando la distribución normal, ya nos alcanza y nos sobra para poder analizar cualquier comportamiento, bajo ciertas condiciones. ¿Qué son esas condiciones? Bueno, ahora vamos a mencionar, pero les adelanto, tiene que ver con la cantidad de muestras que tengamos. Em, está- Sí, Matías. Bueno, sí, perdón, por eso en el gráfico que estabas mostrando, la de Poisson se veía parecida a una distribución normal, ¿no? Yo creo que sí, por eso también me agarró la duda de cuántos datos es que estamos usando, porque cuantos más datos, digamos, usemos, la tendencia es que se comporten similar a una normal. Y fíjate que acá hay un ejemplo que tranquilamente podríamos haber pensado que era de Poisson. El número de piezas defectuosas producidas en una fábrica durante un día, como el ejemplo que decíamos, en la cantidad de autos que pasan por un peaje en una hora, Claro. que lo decíamos que era de Poisson. Bueno, quizás algunas más rápido, otras más lento, pero todas, cuando el número de muestras aumenta, tienden a la distribución normal. La pregunta es, ¿cuánto es ese número? ¿Cuánto es grande? Eh, y bueno, eso depende también. Hay veces que con 100 valores ya podemos pensar que es distribución normal. Con 1000, cuanto más tengamos, mejor. Pero a veces no podemos conseguir muchos valores. Y a veces, bueno, decimos con 30 es una distribución normal. O decimos con 20 es una distribución normal. Pero tampoco tenemos que decir nosotros. Hay técnicas que vamos a ver que nos van a ayudar a decir es normal o no es normal esta distribución. Entonces, ¿y por qué nos interesa tanto saber si esa distribución es normal o no es normal? Porque otras técnicas o métodos que vamos a ver ya a partir de de la semana próxima, tienen que ver con los test de hipótesis, los modelos de regresión, muchos de ellos son válidos siempre que la distribución sea normal. O sea, asumimos que la distribución es normal y eso tenemos que demostrarlo. Entonces, medio que de esa forma nos independizamos en decir, no, con 30 datos ya está bien, ya es suficiente, no con 20. Em,
Sí, 20 o 30 pueden ser muchos, muchos, pero eh, hay técnicas que nos permiten asegurarlo eso, o por lo menos tener una mejor idea. Claro, gracias. No, de nada. Bueno, así como vimos con las anteriores distribuciones, la distribución normal la podemos representar de esta manera. Esto lo vamos a ver mucho. Si vemos X, este simbolito con N, mu y sigma, nos está diciendo que X sigue una distribución normal, o es una variable aleatoria cuyo comportamiento se puede representar por una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. Acá a veces también aparece el sigma cuadrado, que sería la varianza. Y si vemos la expresión, también es posible calcularla, la f de p. Fíjense lo que es. La f de p tiene esta expresión, que depende de sigma, que es la desviación estándar, depende de mu. Voy a ampliarlo. X menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Y la desviación, perdón, y la f de a, que es resolver esta integral. Entonces, bueno, es todo un tema. Lo que estamos haciendo acá es simplemente aplicar las definiciones, esta que habíamos visto antes, de esto que está acá, es aplicar definiciones o integrales de variables. Entonces, para el caso de una distribución normal, las integrales que hay que resolver son estas, o la función de probabilidad es esta, y hay que resolver esta integral para la f de a. Mientras que la esperanza es mu y la varianza es sigma cuadrado, cosa que ya habíamos anticipado. Afortunadamente, no tenemos que resolver estas integrales. Em, ¿Qué pasa? Si uno las resuelve o ya alguien se tomó el trabajo de resolverla, podemos encontrar o vamos a encontrar algo así. Entonces, de acá esa forma que decíamos de campana de Gauss. Y esta figura nos muestra 5 casos diferentes con 5 valores de mu y 5 de sigma, 5 combinaciones de mu y sigma. A partir de esta función de densidad de probabilidad, graficándola para esos sigmas y esos mu, obtenemos esto que está acá. Entonces, por ejemplo, la curva azul es para mu igual a 0, sigma igual a 1. ¿Qué significa el mu? Era el valor medio, el valor más esperado. En este caso 0. Entonces el punto más alto va a estar en 0. Y sigma igual a 1 significa desviación estándar, que va a tener una desviación estándar esta curva. La desviación estándar, si yo me alejo una desviación estándar a la derecha del mu, una desviación estándar a la derecha y una desviación estándar a la izquierda, en ese intervalo que se forma al hacer mu más menos sigma, si yo calculo el área bajo la curva, haciendo mu más menos un sigma, aproximadamente el 60 y pico por ciento de los datos caen en ese valor. O sea, hay un 60 y pico por ciento de probabilidades de que mi dato se encuentre en ese rango. En mu menos sigma, mu más sigma. Si yo tomara 3 sigmas, por ejemplo, mu más 3 sigmas y mu menos 3 sigmas, ya hay un 95% de probabilidades. Y si tomara, no sé, 5 sigmas, ya tengo el 99% de probabilidades. Estarían mu más 5 sigmas. em, ya prácticamente abarca todo. Em, una cosa interesante de esto, para observar esta comparación, es qué pasa cuando nos encontramos con distintos mu. El mu lo único que me hace es desplazarme o a la izquierda o a la derecha respecto del cero. En este caso, mu igual a 3 me desplaza el valor más esperado hasta 3. La violeta mu igual a menos 2 me desplaza el punto máximo en menos 2. Y el sigma tiene que ver con el ancho, la anchura de estas curvas,
Por ejemplo, esta curva amarilla tiene un sigma de 0,5, que es la mitad que el de la curva azul. Entonces se ve como que está todo más achatado. Y eso implica que como que los datos están todos más comprimidos, están todos más juntitos. Mientras que el caso extremo sería la curva verde, donde el sigma vale 2, o sea, es el doble del de la curva azul. Tenemos que los datos están todos mucho más dispersos. O sea, lo ideal sería datos todos más comprimidos, más juntos, que tenerlos todos dispersos, ¿no es cierto? Bien. De la misma forma que tenemos estos 5 parámetros, o estas 5 curvas de la FDP, podríamos tener también las mismas 5 curvas, pero para la FDA. O sea, calculando esta integral con las 5 combinaciones de mu y de sigma. Y eso es lo que vemos acá. La FDA de una distribución normal es esta. Para estas 5 combinaciones. La curva azul sigue siendo mu igual a 0, sigma igual a 1. ¿Qué vemos acá? Bueno, también que hay desplazamiento, que algunos arrancan antes y otros arrancan después, y eso tiene que ver con el valor del mu. Y también hay cambios en la pendiente, en la forma en la que está creciendo. Todas arrancan en 0, todas finalizan en 1. La idea es que tienen esta forma de S, donde aparece un punto de inflexión. Cambia la concavidad cóncava hacia arriba a pasar a ser cóncava hacia abajo. Pero la diferencia justamente está en cómo es esa pendiente de crecimiento. Entonces, por ejemplo, la curva verde, que tiene un sigma de, de 2, crece muy lentamente. Era la que acá estaba, la que tenía los datos más dispersos. Se ve que la FDA es muy lenta para crecer hasta 1, mientras que esta curva amarilla, que acá tenía todos los datos más compactos, más comprimidos, vemos que tiene una pendiente muy abrupta, crece rápido, de 0 hasta 1. Bueno, conclusiones que uno puede sacar a partir de las curvas de la distribución normal, tanto de la FDP como de la FDA. Una cosa que vamos a- a mencionar después, esto recuérdenlo, esta es la curva de la FDP de la distribución normal. Fíjense que, bueno, la media está en 0 y prácticamente para valores menores que -3 y mayores que 3 también se hace 0. O sea, podríamos pensar que está definida o tiene valores distintos de ceros entre -3 y 3. Está la curva azul que tiene media 0, desviación estándar o varianza igual a 1. Bien, dentro de todas las distribuciones normales, vimos recién las distintas combinaciones mu sigma que nos iban cambiando las curvas. Hay una que es la que vimos como curva azul, que tenía mu igual a 0, sigma igual a 1, que es la que se llama distribución normal estándar. Y es con la que más se trabaja. La que más vamos a utilizar es la distribución normal estándar. Se llama normal 0,1. Es la que tiene media 0 y varianza o desviación estándar 1. ¿Por qué es importante esta? Porque de esta se conocen un montón de cosas. Dado que la media vale 0 y la varianza o desviación estándar vale 1, si venimos acá, ¿qué pasa cuando mu vale 0, sigma vale 1, mu vale 0, sigma vale 1? Bueno, ya no son tan complicadas las expresiones que tenemos acá. Alguien se animó a hacer cálculos, hizo todo una serie de cálculos, alguien o varios, y nos armaron esta tabla que seguramente muchos recordarán, que era la famosa tabla de la distribución normal estándar, estándar, distribución normal 0,1.
0 media, 1 desviación estándar. Entonces, teníamos que venir a leerla. A ver, pensé que acá, normal 0,1 de la acumulada. Teníamos que venir a ver cuál es la probabilidad cuando x vale, en realidad acá era un z, 1,43. Venimos acá y nos da un número. Bueno, era buenísimo porque nos permitía tener valores de por lo menos una distribución, que a su vez nos permitía tener valores de cualquier otra distribución. ¿Por qué? Porque cualquier otra distribución la podíamos estandarizar. O sea, todos estos cinco casos en realidad cuatro, de combinaciones mu sigma, que no son la estándar 0,1, cualquiera de estos los podríamos estandarizar a la forma 0,1. Y así cualquier otro. Entonces, ¿cómo estandarizamos? Con esto. A nuestra variable aleatoria x, que es normal mu sigma, con media mu de un estándar sigma, le aplicamos esta relación, esta operación, y llamamos una nueva variable aleatoria z, tal que z sea igual a x menos la media sobre la desviación estándar sigma. Entonces, nos va a quedar una variable aleatoria z nueva, que es normal 0,1. Si a cualquier variable aleatoria x con media mus de versión estándar sigma le aplicamos esta operación, la transformamos en una variable aleatoria normal estándar. Acá está el paso probabilístico, en términos probabilísticos, la probabilidad de que x sea menor o igual que un cierto número x. Aplicamos esta relación a ambos miembros de la desigualdad, x menos mu sobre sigma y el número que tenemos acá, x menos mu sobre sigma. Entonces esta variable ya es z y este número es z chico. Z es un nuevo número. Y esto es la f de a, phi de z sería la f de a, pero en la variable z. Luego veníamos a la tabla. Si mal no recuerdo, la tabla no nos daba phi de z, sino nos daba 1 menos phi de z, así que teníamos que buscar el complemento. Pero bueno, hoy en día no vamos a usar esta tabla, lo podemos resolver todo a través de software. Bien, hasta ahí la distribución normal. ¿Está todo bien? Eh, Sigamos con lo que es la distribución chi cuadrado. Creo que nos quedan un par más de distribuciones. La distribución chi cuadrado es una distribución de probabilidad continua. Tiene que ver con variables aleatorias con distribución normal. Precisamente es una distribución de probabilidades que es la suma del cuadrado de k variables aleatorias independientes con distribución normal. La distribución chi cuadrado también se la conoce como distribución de Pearson, con k grados de libertad. O sea, los grados de libertad son la cantidad de términos que tengamos, que estamos sumando. La cantidad de variables aleatorias independientes. El símbolo es la letra griega, está allí. Entonces, si vemos algo así, x tiene distribución chi cuadrado con k grados de libertad. Y esta distribución chi cuadrado se usa mucho en lo que es inferencia estadística para hacer test de hipótesis, intervalos de confianza, etcétera. Em, la, la F, el gráfico de la función de distribución de probabilidad, ahora vamos a ver, es diferente de la distribución la distribución normal. Y fíjense lo que son las expresiones para calcular las FDP y la FDA. Tuvimos que recurrir a Wikipedia para mostrar, o para que usted, el que esté interesado, vaya a ver qué es la función gamma. O sea, la FDP y la FDA de una distribución chi cuadrado tiene esta expresión, depende de k, depende de x, hay una exponencial, y depende de esta función gamma. La función gamma, está interesado, vaya a Wikipedia. Mientras que la esperanza y la varianza, em, me quedé pensando, ya Wikipedia ya quedó viejo,
Ya hoy en día serían otras herramientas para visitar. Bueno, la esperanza de una distribución chi cuadrado sería K y la varianza 2 por K. Y la última distribución que vamos a ver, como ejemplo, la distribución también de probabilidad continua, la distribución T de student, que es lo mismo que la chi cuadrado, se usan mucho en lo que es la inferencia estadística, para los distintos test de hipótesis, para inferir conclusiones acerca de una muestra. Em, y tiene que ver, o se la utiliza más que nada, cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Veníamos diciendo que si el tamaño muestral es grande, es posible que, o hay muchas posibilidades, o muchas chances que cualquier, cualquiera sea la distribución, la podamos aproximar por una distribución normal. Bueno, hay veces que no podemos tener un tamaño muestral grande. Los experimentos no se pueden repetir, son esa vez y listo. Entonces tenemos que conformarnos con lo que hay. Y tenemos un número pequeño, por ejemplo, 7 casos. Y con eso tenemos que sacar alguna conclusión. Entonces, en esos casos de muestras pequeñas, es que se usa este tipo de distribución, como la distribución T-de-Student, que se forma, o su forma depende de los grados de libertad. Eh, los grados de libertad son la cantidad de observaciones menos uno. Entonces, cuando la representan de esta manera, X tiene distribución T de student, T de esta letra nu, donde nu es la cantidad de observaciones menos uno, y son los grados de libertad. Bueno, lo mismo que con la chi cuadrado, estas son las expresiones. Si alguien tiene interés, allá ustedes. También aparece la función gamma. Y la esperanza en la distribución de Student vale cero y la varianza tiene estos valores. Recuerden que la varianza, si queremos calcular la desviación estándar, es la raíz cuadrada de esto. Bueno, y acá en el ejemplo 2 podemos chusmear cómo son los gráficos de esas variables que estuvimos viendo, esas distribuciones. La distribución uniforme, que dijimos que era equiprobable en un cierto intervalo. De vuelta, acá generamos datos aleatoriamente con distribuciones, o sea, le dijimos a Python, generame datos aleatorios, pero con distribución uniforme, o con distribución normal, o con distribución chi cuadrado. Entonces podemos observar su FDP, su distribución uniforme, la normal, la chi cuadrado. Fíjense que es diferente que la normal, la chi cuadrado, que se definía como la suma al cuadrado de las variables, de k variables con distribución normal. Y acá abajo las FDA, la acumulada. Todas arrancan en cero, finalizan en uno, pero de distinta manera. La uniforme es más lineal, tiene se incrementa mediante una recta. La normal mediante esta S, es una función sigmoide. Y la chi cuadrado crece con otro tipo de concavidad y abruptamente. Bien. Em, bueno, acá pasamos a otro tema, que son los cuantiles, que nos van a venir bien después para el análisis estadístico de la estadística descriptiva, pero que tiene que ver también con el tema de las probabilidades. Entonces, un cuantil es un punto que divide al conjunto de datos en dos subconjuntos, uno con valores menores o iguales que él y otro con valores mayores que él. O sea, por ejemplo, el cuantil 0,25 es un número que nos va a dejar a la izquierda una probabilidad del 25% y a la derecha una probabilidad del 75%. Eso sería un cuantil. Eh, no sabemos cuál es este número. Entonces, si mi distribución fuese, por ejemplo, normal, con media cero y desviación uno,
podemos calcularlo. Acá está resuelto con Python, eh, mediante la función ppf. Em, Le decimos que mi c, por ejemplo, es 0,25 y quiero calcular para qué x obtengo este valor que dijimos que va a ser un x que me deje el 25% de probabilidad a la izquierda y el 75% a la derecha. O sea, antes de pasar a la siguiente, sería como si estoy analizando esta curva, esta gaussiana, esta campana de Gauss, en qué valor, por ejemplo, si yo estoy en x igual a 0, x igual a 0, ¿cuánto me deja de probabilidad a la izquierda y cuánto a la derecha? Justamente x igual a 0 es la media, me deja el 50% a la izquierda y el 50% a la derecha. Em, si yo me muevo a x igual a -2, bueno, obviamente voy a dejar no sé cuánto, pero menos a la izquierda de probabilidades y más a la derecha. La pregunta sería, ¿en qué x yo dejo el 25% de probabilidades a la izquierda y el 75% a la derecha? Bueno, eso no lo sé a simple vista. Entonces, gráficamente sería este, -0,67. Para x igual a -0,67, el 25% del área bajo la curva está a la izquierda del área completa y el 75% a la derecha de este número. Ese es el ejemplo del cuantil 0,25, que coincide con el cuartil, o primer cuartil o cuartil inferior, Q1, que lo vamos a ver después en la siguiente presentación. Em, bueno, bueno, y acá este código da como resultado exactamente -0,6744, que es este número. Bien. Bueno, y otra cosa que vamos a usar, ya para terminar esta presentación, es el tema de los números aleatorios. Yo le vine diciendo, bueno, acá le dijimos a Python, generame eh, un conjunto de números aleatorios con distribución uniforme o con distribución binomial, como para después poder graficar. Bueno, entonces me genera esos números aleatorios. Y aleatorios, entre comillas. En realidad son números pseudo aleatorios que siguen alguna ley, hay algún modelo atrás oculto que no conocemos, de qué manera van generando esos números aleatorios. Em, la forma que tiene nosotros, o que tenemos nosotros con la librería NumPy, vamos, usamos, o sea, importamos la librería NumPy, la definimos como NP, entonces ya en lugar de llamarla NumPy, para nosotros es NP, la invocamos como NP, entonces decimos np.random, punto la distribución que sea. Por ejemplo, random punto normal. Acá hay un ejemplo. np.random.normal o np.random.uniforme o chi cuadrado. Bueno, acá es donde le indicamos cómo queremos que generar los números o con qué distribución. Si ponemos normal, entiende que es la normal estándar. Normal 0,1. Em, y acá hay una otra función, otra clase de la librería NumPy, punto random, que es punto .seed. Este punto .seed sería semilla. Le agregamos el número, acá está 182. Entonces, ¿qué hacemos con ese número? ¿O por qué le agregamos ese número? Nosotros corremos este código y nos generan estos números que van a tener, son 5 números que tienen distribución normal 0,1. ¿Por qué 5? Porque le pedimos que el tamaño sea 5. Le podríamos haber pedido 100, 200. Bueno, para un ejemplo sencillo le pedimos 5 números con distribución normal 0,1.
Y la pregunta sería, ¿para qué está este número? No sé si me están respondiendo alguien. Está ese número, lo único que te puedo responder es que cero no tiene que ir. Así que es para generar números pseudo aleatorios, podríamos decir. Pero bueno, todavía hace 10 años. No, los números pseudo-aleatorios los está creando con NP random, punto normal, y los está creando con la distribución normal porque le estamos indicando eso. Esto que está acá, que dice semilla, el seed, es para que, como dice acá, setea la semilla, es para la reproducibilidad. Si nosotros queremos que vuelva a repetir estos mismos números, aleatorios o pseudo-aleatorios, que los vuelva a repetir, tenemos que setear la semilla. Tenemos que ponerle un número acá, mantener ese número. Porque si nosotros cambiamos este número o dejamos en blanco o le ponemos otro número, nos va a dar otros 5 números. Y la pregunta que podrían hacerse, ¿para qué quiero repetir los números si yo quiero que sean aleatorios? ¿Sí, Carlos? Me gustaría agregar que los números aleatorios no existen en informática, son pseudo aleatorios y por eso estoy usando la semilla, ahí me acordé. Solo era eso, nada más. Bien, pero además no es solo por eso. Estamos usando la semilla porque por una cuestión de reproducibilidad, o sea, de poder repetir los experimentos, pero con estos números aleatorios o pseudo aleatorios. Con estos. ¿Por qué me interesa eso? Porque muchas veces le va a pasar, cuando ya empecemos a ver los modelos, que ustedes quieren hacer alguna prueba. Entonces, utilizan números aleatorios para probar los modelos. Listo, y me dio este resultado y me lo quiero guardar. O me dio este resultado y comparo con otro. Y después cuando lo ejecuto de vuelta, me da otros resultados peores. Pero si yo había encontrado buenos resultados, y es porque él nos está cambiando los números de inicio, los números con los que arranca el código. Entonces, esto se usa mucho, no solo con números aleatorios, sino también con números de los datos que nosotros tenemos. Cuando se dividen, no sé, en entrenamiento y testeo, yo quiero que siempre que sean los mismos, a veces. Para, y bueno, la forma es setearlos con algún número para poder reproducir nuevamente los mismos resultados que yo había conseguido. Eso después pruébenlo, cámbienle los números acá, pónganle, no sé, 18, 12, lo que sea, y van a ver que los números cambian. A veces sí, quiero que cambien y ver qué pasa. Pero bueno, cosas a tener en cuenta. Como dice acá, cuidado, para obtener los mismos valores, debemos setear la semilla. Y eso sirve así sea para una muestra de 5, una muestra de 1000, la Sí, semilla me repite el mismo patrón, digamos. sí, sí, sí. Sí, sí, independientemente de la cantidad. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, esta es una forma, usando la librería NumPy, de trabajar con números aleatorios. Vamos a ver, no sé si la clase de hoy o el miércoles, con un poco más de detalle, lo que es la librería SciPy. Esta creo que no la vieron, librería SciPy. Es una librería científica de Python y en particular tiene el módulo Stats, que es de estadística. Tiene muchas cosas de estadística que nos solucionan varias cosas que vemos en el curso. Y también nos permite generar números aleatorios. En este caso, por ejemplo, acá pondríamos el nombre de la distribución, punto .rbs y los parámetros correspondientes a esa distribución. Acá hay un ejemplo. Genero n números con distribución, genero n números con distribución chi cuadrado con k grados de libertad. Entonces pongo la distribución, punto .rbs, df, que son los grados de libertad igual a k. Acá ya definí cuánto es k. K son 4, k es igual a 4. Size, el tamaño, igual a n. Y acá definí cuánto vale n, 10.000. Entonces, con n igual a 10.000, con k igual a 4 y con esta línea, ya me genera
10.000 números aleatorios con distribución chi cuadrado con 4 grados de libertad. Así de simple. Obviamente hay que importar antes de esto, porque si no, no correría, el módulo stats de la librería SciPy y en particular importar la distribución chi cuadrado, chi 2. Entonces, eso es lo que aparece en los ejemplos uno y 2 de esos gráficos que vimos de la FDP, de la FDA. Em, Básicamente, cómo se fueron generando los números para cada una de las distribuciones, con ejemplos. Ustedes tranquilamente pueden descargar esos notebooks, esos cuadernos, empezar a meter mano, a ver qué pasa si en lugar de 10.000 es 100, qué pasa si en lugar de 4 es 8, y si en algún momento se les traba, se les rompe ahí el código y no saben cómo solucionarlo, lo descargan nuevamente y ya lo tienen solucionado. Así que están para eso, para romperlos. Y no sé si... Ah, bueno, acá una tablita. Les dije que quizás, seguramente la clase próxima vamos a ver con un poco más de detalle esta librería SciPy con el módulo stats, pero acá un adelanto de las cosas que tiene. RBS es la que usamos recién. RBS.RBS es justamente para generar valores aleatorios indicándole previamente la distribución, en este caso norm, por ejemplo, normal, de tamaño 5. Em, PDF es la función PDFX, me da la densidad de probabilidad para continuas, cuando son continuas. Eso se lee al revés, está en inglés. Sería para nosotros la FDP que veníamos hablando, función de distribución de probabilidad o de densidad de probabilidad. Y antes va la distribución. Bueno, en realidad PMF es la que nosotros veníamos llamando FPP, la función de probabilidad puntual, que es para las discretas, probabilidad puntual para las discretas, que sería la binomial, geométrica, Poisson. Entonces, dependiendo de si es binomial, ¿qué espera recibir? Espera el n y el p. Si fuese geométrica, solo espera el n, que le pasemos. Em, bueno, sobre cada una de estas funciones, obviamente hay ayuda de que lo que podemos ir, cuáles son los argumentos de esa función. CDF, ¿qué es CDF? CDF es Cumulative Distribution Function, que para nosotros es la FDA, la que veníamos hablando como FDA para el código, para Python es CDF. Entonces, norm.cdf punto 1.96 nos da la FDA, la probabilidad de que los x sean menores o iguales que 1.96. Y así, bueno, PPF es la que usamos para el cuantil. Es la que usamos en el ejemplo del cuantil, PPF, mal no recuerdo. Em, Acá, PPF, usamos esa función de la librería stat, de la librería SciPy del módulo stat. Bueno, con esto terminamos lo que sería la primera parte, todo lo que tenía que ver con probabilidad. Bueno, se hizo un poco largo. No sé si quieren que hagamos una pausa y no queda mucho para comentar, pero si no seguimos un ratito más y ya cortamos. Yo lo que quería mostrar era un poco los códigos. ¿Quieren que descansamos 5 minutos? A mí me vendría bien. Sí, bueno, A Sí, ver, sí, dale, dale. eh, sí, no queda mucho después. Bien. Y de paso, freno acá la grabación.